De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Aquí nos estamos reencontrando hoy, mañana, día jueves, en Radio América, Más que Vencedores. Y está muy bueno esto de reencontrarnos, pero mucho mejor cuando es en persona y con la persona del Rey de Reyes, el Señor de Señores, que hoy tiene preparado para vos una gran fiesta ahí en la Iglesia Vida Abundante de Uruguay, en este caso en la Iglesia de Tres Cruces, en la calle Miguelete, esquina Cufré, a partir de las 4 de la tarde. ¿Por qué es importante? Bueno, porque Él es el más importante, porque es importante que en estos tiempos de tanta dificultad nos encontremos con tantísima más ayuda. Va por lo mucho más allá de la medida de nuestra necesidad, la ayuda que Dios te quiere dar a vos también, que no te quedes escasos de fuerza, que no quedes realmente sin poder lograr aquellos cometidos que en verdad mucho más altos que los tuyos o los míos, que lo que Dios tiene en sus planes y sus propuestas preparados de antemano para nosotros, pero para aquellos que vamos a su ayuda, que vamos a sus brazos, que vamos a sus reuniones, porque en definitiva, como dijo y sigue diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Él pensó, sí, lo que es la iglesia, Él la fundamentó, sí, Él edificaría, dice, su iglesia sobre esta roca, esta verdad eterna de que Jesús, Él es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad andamos, nos paramos, nos fortalecemos, caminamos, avanzamos, atravesamos lo que haya que atravesar y somos más que vencedores, pero para eso hay que estar comiendo de los manjares de Dios que son para vos también hoy jueves a las 4 de la tarde en la calle Miguelete, esquina Cufré. Recordá que este domingo estamos con visitas, el pastor Rodolfo Martínez allí en la sala de conferencias del Hotel Holiday Inn, comenzando puntualmente 10:30, llegate un poquito antes, calle Colonia, esquina Florida, sala de conferencias, visita del pastor Rodolfo Martínez este próximo domingo en Vida Abundante Uruguay. Bueno, recordad también que la Iglesia Vida Abundante se extiende a través de reuniones hogareñas que nosotros llamamos Hogares Luz. Hogares que funcionan a pleno una vez a la semana en diferentes barrios de Montevideo, donde podés ir presencialmente, donde podés también conectarte a través de Zoom, a través de videollamada, y podés hacerte parte entonces de una bendición que se va extendiendo a través no solamente de los cultos congregacionales y generales, sino también a través de grupos más pequeños en los cuales podés tener una mejor y más personal atención
y bueno, y vos ser parte entonces de lo que estás precisando, un mayor y mejor contacto humano contigo en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Por eso también es importante que te estés comunicando al 095-144227, porque es el teléfono de secretaría también, es el teléfono entonces de contacto, de consultas, para que sepas cuál es el hogar Luz más cerca de tu casa, que te podamos dar los datos, la información. Si te haces parte de los grupos de WhatsApp, mucho mejor, porque ahí es publicado semanalmente toda la lista de la semana, y después día a día, según lo que toque en cada barrio, ahí lo publicamos con toda la información necesaria, con los links ya preparados, y vos nada, tenés que simplemente cliqueás ahí en la hora ya marcada y publicada para que puedas hacerte parte de la reunión. Capaz que mejor todavía, capaz que vos querés ofrecer tu casa, capaz que sería aún lo ideal, porque vos podés recibir la ayuda directamente en tu casa, va un líder de la iglesia, además podés estar invitando a tus invitados, a los que vos querés invitar, y hacer entonces una reunión de no más una hora, pero lo suficiente para que intensamente pase por vos la bendición y quede en tu casa. Para esto, para todo esto, 095-144227. Así que no te olvides este domingo con visita Pastor Rodolfo Martínez en la sala de conferencias, 10:30 de la mañana, Colonia, esquina Florida. Vamos a escuchar mensaje. La palabra de Dios ya está llegando aquí a Radio América, a Más que Vencedores. Leemos Hechos capítulo 13 a partir del versículo 1, donde dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí la lectura. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta bendita luz, Señor, que nos resplandece
y que no resplandezcan nuestras oscuridades, si las hubieran, Señor, porque queremos andar tal resplandor de gloria y de luz como anduvieron Bernabé y Saulo y también Juan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Qué bendición linda. Qué enorme lo que Dios hace, ¿no? Porque a veces uno mira el número, pero bueno, si miramos acá el número, con 3, el Señor hizo grandes cosas. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, el Señor va a hacer grandes cosas con mi vida hoy también? Créelo. Créelo, porque la palabra de Dios hoy es inspiradora. Es motor, es motriz esta palabra de hoy. Porque nos está hablando justamente de gente que estaba de una manera, estaría un poco quedada, pero el Señor los hizo entrar en acción. Levantá tu mano y decirle, Señor, yo quiero entrar en acción. Dios los hizo accionar. Porque hasta ahora Saulo, a quien conocemos como Pablo también, y acá la Escritura justamente lo lleva de un nombre al otro, una identidad a otra, vemos también a quien le estaba acompañándolo, y esto es Bernabé, y luego Juan Marcos, y ellos estarían como estarían hasta ese momento, y seguramente estarían algo quietos, porque indudablemente la acción empieza a partir de este momento trascendental, un momento en el cual a Dios le pareció bien. Y a Dios le parece bien si levantarte en este día a accionar y hacer cosas que no hiciste antes. Porque Dios es un Dios no de gente detenida, no de gente parada, ni de gente sentada, sino gente de pie aún delante del trono de Dios. Porque estamos de pie delante del trono de Dios. Porque estamos a la diestra de Dios. Y Dios es un Dios de hechos. Dios es un Dios de acción. Porque de hecho, como empieza a describirnos a Dios la propia Escritura en el libro de Génesis, Dios creando, haciendo cosas. Dios de ninguna manera te concibió con una persona que ibas a estar ahí estática y algo quieta. Capaz que vos pensás, no, pastor, lo que pasa es que yo ya estoy entrado en años. Yo me acuerdo cuando yo decía, no, Señor, soy todavía muy joven. Pero ni demasiado jóvenes, ni demasiado mayores. Porque ¿quién me sabe decir qué edad tenía Bernabé y Saulo acá? Y Juan. O sea, no es una cuestión de edades, de hecho no se habla de eso. Se habla de gente movida y gente inspirada por Dios. Levanta tus manos y decirle, Señor, moveme e inspirame. Dios tiene planes con nosotros. Decirlo para vos mismo, Dios tiene planes conmigo. Porque yo creo que eso de alguna manera lo concibió así el corazón del que sería luego el apóstol Pablo, pero que todavía era Saulo. ¿Qué es lo que llegarás a ser vos, no? Porque hoy sos capaz del Saulo que sos, pero en Dios vas a llegar a ser un Pablo de Dios. Y indudablemente que Él lo debe haber concebido previamente, porque acá vemos cómo se resuelve esto después, yo diría de adentro hacia afuera, porque como en el después, indudablemente de lo primero que tiene que haber habido, y es un trato personal, directo, de Dios con el corazón tanto de Bernabé como el corazón de Saulo. Para que luego cuando llegara el momento donde la iglesia de Antioquía, y esto como la iglesia de Antioquía, se ministrara al respecto, indudablemente ellos ya estaban listos, ya estaban tocados por Dios. Y es bueno saber que Dios es un Dios de tratos personales. A veces nos sorprende, ¿no?, lo que Dios quiera tratar con nosotros y parece que estamos oyendo mal. Parece como que no es a mí que me estás hablando, Dios. Porque a veces nos parece como que nos queda demasiado grande o fuera de tiempo, pero no tengo duda que el que sería luego el apóstol Pablo debe haber tenido primero una previa con Dios, ¿sí?, donde él habría de ser preparado y tendría un momento como este donde él sería lanzado a la acción. Así que en ese plano interior, interno y personal de cada uno, bueno, cada uno sabe, y si no lo tenés presente, Dios te lo va a recordar, de que en algún momento Dios te llamó a lo que ahora en este tiempo yo te envío, dice el Señor. Y esto, hermano, aplicándolo no solamente, primeramente, obviamente, a lo más importante,
que es lo espiritual, que es lo ministerial, pero también sabemos que el apóstol Pablo, después, además de ser lanzado espiritualmente, enviado a más, él terminaría laboralmente también funcionando más y mejor, porque nos cuenta la Escritura cómo él también, además del ministerio, en algunas áreas, en algunas zonas, se dedicaba a fabricar tiendas. Cuestión, por un lado, espiritual y una cuestión, por otro lado, material. Dios te quiere bendecido en todo y por todas partes. No solamente que prospere tu alma, que prosperes en todas las cosas, dice. Así que en esa apertura, en esa amplitud, nosotros mismos, uno mismo era quizás de la estrechez de pensar, no, Dios pensó seguramente para mí un plano y un plan así de reducido y de esta medida, pero no sea vos, Dios me ha sorprendido con medidas mucho más grandes. Así que prepárate para ser sorprendido. Yo pienso que el apóstol Pablo, más allá aún de anticipos, de tratos personales de Dios con él en cuanto a lo que vendría para su vida por delante, ya dijimos, más allá de edades, él terminó siendo sorprendido por los resultados finales. Que por cierto no fueron de arranque buenas y primeras. A veces queremos que todo funcione bien de buenas y primeras. ¿Sí? Y si no es así, entramos en planos de duda. Pero esta palabra nos va a hablar de eso, pero no solo de eso, sino de cómo realmente ellos y nosotros también somos impulsados de parte de Dios. Porque cómo fueron ellos impulsados de parte de Dios a nivel de la iglesia de Antioquía. Lo miramos eso en lo que leíamos al principio, versículos 1, 2 y 3. Todo en base a comunión con el Espíritu Santo. Todo en base a tener intimidad con Dios. Dice que los que estaban ahí en Antioquía, que eran profetas, eran maestros, eran personas que ministraban al Señor, ¿sí?, en oraciones y en ayunos. De esa manera se logra, ¿sí?, contacto con el cielo, se logra que podamos entrar en sintonía con Dios. Obviamente en lo personal y obviamente, aquí queda bien en las claras, en lo congregacional también. Le damos gracias al Señor por nuestra iglesia de Antioquía, de aquí de Playa Pascual. ¿Verdad que acá hay gente también como en Antioquía, gente de oración? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, acá hay uno, pastor? En Antioquía había gente de ayuno también. Y ese trato personal que decíamos de un principio que deben haber tenido ellos, los que luego terminan siendo enviados, también recurrieron de alguna manera y precisaron, por qué no decirlo así, de la bendición de parte de Dios a través de la iglesia. Porque no hay como no ser solamente impulsivos en nuestro impulso, sino buscar consenso en aquellos que Dios ha puesto para nuestra bendición. Como en el caso eran aquellos ancianos, aquellos, los menciona en el versículo 1, profetas y maestros, y da nombres allí, de cómo ellos también entrarían en eso de que, bueno, el Espíritu Santo también les revelaría a ellos, les confirmaría a ellos, y ellos terminarían, también dice el versículo 3, una vez más, ¿no?, después de haber ayunado, la gente de ayuno, ¿no?, y de haber orado, terminan, versículo 3 dice, impusiéndoles las manos y despidiéndolos, pero con la bendición de Dios. Qué bueno saber que tenemos eso, una apertura también por delante en el horizonte de nuestras vidas, y que sepamos, y sabelo vos también, que tu historia no terminó, que tu historia puede empezar de vuelta en Cristo. Es que somos nuevas criaturas en Él. Y todas las cosas viejas y todas son hechas nuevas. ¿Cuándo va a terminar la historia? Hay gente que piensa, bueno, lo mío ya terminó, ahora solamente me queda esperar el regreso de Cristo. Bueno, bienaventurado que el siervo, sí, que cuando venga el Señor lo halle así haciendo, dice. ¿Qué quiere Dios? Que estés en actividad. Donde ya dijimos no hay edad, donde hay tratos personales y donde está la bendición de Dios doble, ¿no? La que se recibe en lo personal y la que Dios concede
a través de la iglesia, a través de Antioquía y en este caso a través de Playa Pascual. Gritamos amén. Es importante esto. Y yo veo que aún el apóstol, el que sería el apóstol Pablo, y justamente para llegar a hacer eso que él llegó a hacer, tuvo esa primera etapa donde también estuvo bajo autoridad, donde también estuvo, por qué no decirlo, sumiso y esperando la bendición de los que Dios se había puesto a liderar en la iglesia a la cual él pertenecía, que era la iglesia de Antioquía. Eso es fundamental, eso es importante también. Y eso es algo con lo cual tenemos que salir, ¿sí?, a este mundo, a lo que Dios nos quiera enviar, para lo que Dios quiera hacer a través nuestro, y ya dijimos, en el doble propósito, en el espiritual y por qué no el material. Porque si miramos a nuestro padre Abraham, fue un hombre próspero espiritualmente y materialmente también. Tenían tantas ovejas que no cabían en las llanuras. Tuvieron que separarse con su sobrino Lot porque no entraban las ovejas. Porque Dios te puede sorprender todavía, como espiritual, también materialmente. Y la bendición estaba sobre ellos, habiendo ayunado, sí, los profetas y los maestros, los líderes, los ancianos, los pastores de la iglesia de Antioquía, sí, como ya dijimos, orando, le impusieron las manos y los despidieron. Y comenzó algo que ellos no sabían, y tenemos que dejarlo de atrás y lanzarnos a lo nuevo, desde la base de control que es la iglesia de Antioquía, para nosotros esta, donde Dios te quiere enviar, Dios te quiere usar y Dios se quiere glorificar a través de tu vida también. Y con todo lo bien hecho anteriormente que ya mencionamos, igualmente lo rubrica, lo confirma el versículo 4, después de ellos haber sido enviados. Sí, confirma que el versículo 4, que ellos entonces fueron enviados, dice, por el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo estaba en el asunto. El Espíritu Santo está en este asunto. Y ojalá que tengamos oídos en el alma y en el corazón para escuchar que hoy el Señor te envía a cosas nuevas. Que hoy el Señor te alienta y te anima a estar llegando más allá de tus propios límites, a donde no imaginaste. ¿Decimos amén a eso? Y ellos salen a la aventura de Dios. Esos ya salen con los deberes bien hechos, habiendo estado entonces en el orden, de acuerdo a Dios, en lo que era la iglesia, sus líderes, sus autoridades, aprobados, bendecidos por ellos y enviados por ellos también, aparte de Dios mismo, quien a ellos les confirmó también. Y ellos salen entonces en esto tan lindo que tenemos nosotros como una cerradura de parte de Dios, y es que estamos en el Espíritu Santo. Ellos salen, dice el versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. Y muchas veces uno dice, bueno, si está Dios en el asunto, como decíamos hace un momento, todo va a salir bien. No van a haber infortunios, no van a haber momentos difíciles. Todo va a estar según lo que uno entiende cuando entiende y supone que está Dios en el asunto. Pero, decí conmigo esa palabra, pero, lo primero que le sucedió a ellos, dice claramente la Escritura, enviados por el Espíritu Santo, que dice que descendieron. ¿Viste? A veces pensamos que todo va a andar bien. Y de arranque, la prueba ya, no fueron a más, sino a menos. ¿Sí? Descendieron. Y eso tenemos que aplicarlo, más allá de la geografía del terreno. Porque además dice que descendieron a Seleucia. Y Seleucia era una ciudad fortificada. Lo primero que ellos tenían que sufrir era como un descenso, como un bajón, como que las cosas no van para arriba exactamente, no son del todo como esperábamos, pero además se encontraron con una ciudad fortificada. Y eso es algo que tenemos que saber, lo que el Señor va a estar con nosotros, el Señor está contigo, pero eso no quiere decir que va a ser fácil.
Eso no quiere decir que siempre todo va a ser ascenso y ascenso y ascenso, y más y más y más. Pueden haber descensos. Hasta en una iglesia puede descender la cantidad de hermanos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que entender? Que hay una fortificación. Dice que estaban ante una ciudad, Seleucia, una ciudad fortificada. Así que está dentro de las probabilidades que arranques bien en Dios, en obediencia, en el orden de Dios, en el Espíritu Santo, y que las cosas de arranque no salgan tan bien, no salgan tal como nosotros lo esperábamos. Pero esto estaba todo bien, perfectamente calculado según Dios. Que es lo que a veces a nosotros nos sorprende, que es lo que muchas veces no entendemos. Y como veníamos hablando hace un rato, son momentos que uno pregunta dos cosas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Hay gente que dice, no hay que preguntar por qué. Yo soy, decía recién de camino a la hermana, yo soy de los que hay que preguntar, entiendo que hay que preguntar, no solo para qué, sino por qué también. Porque todo tiene una razón de ser y un para qué. Pero cierto es que ellos entonces tienen esa primera instancia, descienden a una ciudad fortificada, pero continuaron el camino. No se quedaron ahí frente a la primera dificultad, la primera prueba, no, ya abandono. Ya no sigo con este emprendimiento, ya no sigo con esta nueva inversión espiritual o material, lo que fuera. Pero si Dios está en el asunto, hay que seguir. Hay que perseverar porque la bendición está para los que perseveran. Y dice que de ahí, ¿a dónde Dios los termina llevando? Llegaron a dónde, dice el versículo 5, a Salamina. Y Salamina era una ciudad importante, era aún más, era la ciudad mayor de Chipre. De la prueba inicial, del descenso de una ciudad fortificada, luego entonces, bueno, sos fiel en lo poco, te pongo en Salamina, te pongo en la ciudad mayor, dice Dios. Te pongo en el lugar cumbre. ¿Sabes qué es lo que tenés que estar esperando cuando la cosa está que se arrastra y que se pone difícil? Tenés que estar esperando cosas gloriosas y mayores, y aún las mayores de Dios, porque después de Seleucia viene Salamina, dice el Señor. Después de la ciudad fortificada viene la ciudad mayor. Después de la prueba no solo viene la recompensa, viene la bendición grande. Dios los llevó a la ciudad más importante, y ahí que anunciaban la palabra de Dios. Ya dijimos que ellos también hacían tiendas. Es decir, tenemos que con una mano trabajar para el Señor y con la otra mano también nuestros quehaceres. Porque aún la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Y Dios quiere que como parte de su testimonio en vos, seas vos una persona bendecida y próspera. Una persona que realmente decore y muestre que hay Dios en el cielo. Y que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que se la pidamos. Amén. Así que ellos son llevados y son fieles en lo poco, pero también qué bueno e importante es ser fieles en lo mucho. Porque estaban en Salamina, en lo mucho, en la ciudad mayor de Chipre, y ahí que se olvidaron de Dios, no, ahí predicaban la palabra de Dios. En la abundancia o en la escasez. Y la historia continuó, y ellos continuaban en esa historia de Dios. Y no se quedaron en eso, sino que Dios habría de estar haciendo por delante cosas nuevas que terminarían siendo para su gloria. Entrando, yo diría muchas veces, en ese empedrado de Dios. Antes, ¿se acuerdan las calles de Montevideo? En Buenos Aires quedan muchas calles empedradas que está siempre subiendo y bajando. Sí, y así es. Muchas veces en Dios, de repente arriba, de repente en Salamina. Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Para pedir oración o recibir un consejo, 095
14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.